avanza, el tiempo avanza y hemos llegado a la clase número 13. Así es de que el día de hoy vamos a desarrollar nuestra clase programada. Siempre, como es de conocimiento de todos, las clases son grabadas para compartirles el enlace posterior, de tal forma que puedan visualizarlo cuando así sea necesario. Cuando ustedes requieran generar alguna consulta o retroalimentar, recapitular la información, está disponible. Solo por favor me confirman si se está escuchando, si se está visualizando. Tengo proyectado el esquema del estado de situación financiera. Por favor me confirman. ¿Se está escuchando correctamente? ¿Se está visualizando la información? Sí. Gracias, mi amable. Gracias, Carolina, por informar también. De acuerdo. Bueno, la verdad es que el día de hoy solo tenemos programada 1 hora para la clase. Sin embargo, solo tengo 3 estudiantes. Pues de esta forma lo vamos a realizar también. Tengo en la sesión a Bernardo, a Carolina y a Sergio. Esperaría que en el transcurso del tiempo otros compañeros se puedan incorporar para que desarrollemos la clase. Les indicaba entonces, el día de hoy vamos a tratar el tema específico a los estados financieros. Ya la semana anterior veíamos la parte teórica correspondiente a los estados financieros, pero el día de hoy vamos a visualizar, a desarrollar la parte práctica. Y en este sentido vamos a evaluar, vamos a visualizar los esquemas que son nuestra base para poder estructurar los estados financieros. Si recuerdan, una de las definiciones nos indicaba, los estados financieros requieren de una estructura. ¿Para qué? Para que esa información sea útil para la toma de decisiones de los distintos usuarios, tanto internos como externos. Así también nos requería de ciertas características de comparabilidad, de oportunidad, de verificabilidad, representación fiel, entre otras. Entonces, para que esta información sea relevante, requiere de un esquema, de una forma, de una estructura, de tal forma que pueda presentarle al Consejo de Administración, a la Junta Directiva, la información que les sea útil. Esa información que está representada con una estructura, con un esquema, para eso pues también necesitamos conocer los esquemas. Vamos a iniciar con el esquema del estado de situación financiera. Justamente esta información se las compartí la semana pasada. Espero pues que también se haya visualizado, porque el día de hoy pues también la tienen disponible. En este sentido, el esquema del estado de situación financiera, de acuerdo con el grado de liquidez de la empresa, inicia con el activo. Si nos damos cuenta, en la parte izquierda de este esquema figura el activo. Es ahí donde vamos a iniciar a elaborar el estado de situación financiera. Es importante recordar también que el activo se divide en activo corriente y en activo no corriente. Cuando hablamos de activo corriente, nos referimos a todas aquellas cuentas que se convierten fácilmente en efectivo. Por ejemplo, caja, clientes, seguros pagados por anticipado, pues podemos hacer uso de ese seguro porque ya está pagado anticipado. Mercaderías, materia prima, ¿por qué? Porque si las vendemos se pueden convertir fácilmente en efectivo. Entonces, estas cuentas regularmente tienen constante movimiento y cambian su saldo mensualmente. A diferencia de las cuentas de el activo no corriente, pues estas cuentas tienen bajo movimiento durante el año. También se espera que esos bienes o esos derechos que tiene la empresa se puedan utilizar por más de un periodo contable. Entonces recordemos eso. Vamos a visualizar inmuebles, maquinaria, mobiliario, vehículos, equipo de computación. Todos estos activos pues se adquieren para utilizarlos por más de un año, ¿verdad? Si está construyendo un inmueble, pues espera utilizarlo más de un año. No va a construir luego
derribar este inmueble, ¿verdad? No. Maquinaria, de igual forma, vehículos, equipo de computación, es decir, todos los activos que se espera que su vida útil sea mayor a un año. También hay derechos a largo plazo, como lo son marcas y patentes, crédito mercantil, fórmulas, concesiones, gastos de organización y gastos de constitución. ¿Por qué? Estos gastos son los únicos que se clasifican como un activo porque corresponden a los gastos que realiza la empresa para constituirse legalmente. Cuando la empresa inicia sus operaciones, pues requiere los servicios de un notario, requiere pagar los aranceles en registro mercantil, necesita habilitar sus libros en SAT, por ejemplo. Entonces, son todos los gastos que la empresa realiza para poder constituirse, para poder iniciar sus operaciones. Por eso los vamos a clasificar en los activos. Recuerde también que todos los activos no corrientes tienen una depreciación acumulada, ya veíamos la parte de los ajustes, y también los derechos no corrientes tienen una amortización acumulada. Entonces, esto también es importante recordar. Continuando con el estado de situación financiera, llegamos a la sección del pasivo. El pasivo de igual forma se clasifica tanto en pasivo corriente como en pasivo no corriente. Para mejor comprensión, recuerde usted que todas las cuentas de pasivo corriente son aquellas deudas u obligaciones que la empresa debe de pagar en un periodo menor a un año. Tenemos proveedores, acreedores, préstamos bancarios a corto plazo, IVA por pagar, IX por pagar. Si recuerda, cuando hicimos los ajustes contables, liquidamos la cuenta de IVA y liquidamos las cuentas de IX. ¿Por qué? Son obligaciones que la empresa debe liquidar, debe cerrar en un periodo menor a un año. Por eso, si se dan cuenta también en la parte de corriente, pasivo corriente, figuran todas las obligaciones a corto plazo. Siendo lo contrario en los pasivos no corrientes, donde las obligaciones o las deudas se han adquirido para un periodo mayor a un año. Hipotecas a largo plazo, acreedores a largo plazo, proveedores, préstamos bancarios a largo plazo, reservas para indemnización, etc. Entonces, clasifiquemos el pasivo como corriente cuando son deudas u obligaciones a corto plazo y el pasivo no corriente cuando son deudas u obligaciones a largo plazo. Dentro de la sección de pasivo también tenemos patrimonio. El patrimonio se va a constituir por el capital, capital social, capital autorizado, capital donado, reserva legal, superávit acumulado. Algo importante, la ganancia del ejercicio, la pérdida del ejercicio, pérdidas acumuladas, entre otros. Entonces, de esta forma es como vamos a integrar, estructurar y elaborar un estado de situación financiera. A este estado de situación financiera también se le conoce como balance general. Entonces, recordemos que este es nuestro punto de partida, la referencia. Claro, pueden existir muchas más cuentas. Acá también hay que tomar en cuenta que no va a utilizar usted siempre todas las cuentas que figuran en el esquema. No, esa es una referencia. Usted tampoco se va a preocupar por poder memorizar este esquema, poder aprenderse. No. Lo que usted debe comprender, lo que usted debe aprender es la estructura. ¿Cómo iniciamos entonces el estado de situación financiera? Lo iniciamos con el activo. Recordemos, el activo se clasifica en dos secciones. Activo corriente, donde están todos aquellos bienes o derechos que se esperan liquidar en un periodo menor a un año. Luego, el activo no corriente son todos aquellos bienes, aquellas propiedades de la empresa que se espera que puedan utilizarse por un periodo mayor a un año. Todos los activos corrientes, no corrientes, perdón, tienen o cuentan con depreciación acumulada o amortización acumulada. Eso es lo que usted debe comprender, no que se vaya a memorizar todo el esquema, todas las cuentas, no. Recuerde también que el pasivo se clasifica de igual forma. Pasivo corriente son todas las deudas u obligaciones que se esperan liquidar en un periodo menor a un año. Y el pasivo no corriente, aquellas deudas u obligaciones que se esperan liquidar por un periodo mayor a un año. Recuerde también que dentro del pasivo vamos a considerar también el patrimonio, que este puede ser capital autorizado, capital suscrito, capital pagado, con todas las ganancias o pérdidas ocurridas durante el ejercicio, tanto de periodos anteriores como el nuevo periodo. Entonces, el esquema del estado de situación financiera lo tenemos de esta forma.
Le decía, lo importante es que usted comprenda y recuerde cómo estructurar un estado de situación financiera. No sé si hay alguna duda con lo que llevamos, alguna consulta, alguna inquietud. No, Liz, todo está claro. Muy bien. De igual forma, vamos a visualizar el esquema del estado de resultado de acuerdo con la función de los gastos o método del costo. El estado de resultados, si recuerdan, contempla dos elementos, que son los ingresos y los egresos, y que al hacer una operación aritmética, una operación matemática, donde sumamos los ingresos y le restamos los egresos, esto nos va a dar un resultado. Recordemos, lo platicábamos la sesión anterior, donde decíamos que si el resultado es positivo, va a representar una ganancia para la empresa. Y si el resultado es negativo, será una pérdida para la empresa. ¿Cuándo va a ser un resultado positivo? Cuando existan mayores ingresos que gastos, ¿verdad? Así como cuando usted tiene efectivo. Sabe que si gasta, pues no va a tener siempre la misma cantidad, pero pasa también con la empresa. Muchas veces gastamos y no tenemos liquidez, no tenemos solvencia, pero solicitamos un financiamiento, ya nos comprometemos con una obligación y seguimos gastando. No. Lo importante es que usted gestione los recursos de forma oportuna, de forma óptima, y no solo recursos económicos o financieros, recursos materiales también, ¿verdad? Recursos humanos, ya lo vamos a ver en esta sección. Entonces, el esquema del estado de resultados inicia con los ingresos de operación. Acá inicialmente está ventas para una empresa que se dedica a la comercialización de bienes, pero puede existir también una empresa de servicios cuyos ingresos de operación serán servicios prestados, ¿verdad? Continúa con el costo de ventas. Acá, pues, para establecer el costo de ventas debemos de considerar el inventario inicial más las compras menos las devoluciones y rebajas sobre compras, menos el inventario final. De esta forma vamos a determinar el costo de ventas, es decir, cuánto nos está costando los productos que nosotros estamos vendiendo. Lo vamos a ver ya en la parte práctica con el ejemplo que venimos desarrollando y vamos a ver cómo se estructura. También está en la parte de otros ingresos de operación que figura créditos recuperados. En este caso pueden ser créditos que ya habíamos considerado como cuentas incobrables, pero viene el cliente y dice, mire, ya me recuperé, ya tengo liquidez, ya puedo cancelarle a la empresa. Entonces ya podemos considerar esto como otros ingresos de operación. Y la parte medular del estado de resultados, que son los gastos de operación. Estos existen sí o sí. Sin ellos la empresa no pudiera prestar sus servicios, generar la producción, entre otros. Dentro de los gastos de operación, estos están divididos en dos secciones. Por una parte, los gastos de distribución, que acá corresponde a todos los gastos de la sala de ventas, del área de ventas, como lo son sueldos de ventas, comisiones sobre ventas, bonificaciones de ventas, reparaciones de vehículos de reparto, por ejemplo, combustibles y lubricantes que consume el área de ventas, alquileres de salas de ventas, ¿verdad? Es decir, todo lo que corresponde al área de ventas. También tenemos los gastos de administración, que como su nombre lo indica, son todos los gastos administrativos, como lo son los sueldos, bonificaciones, reparaciones de vehículos de oficina, depreciaciones, ¿verdad? Las depreciaciones las vamos a registrar dentro de los gastos de administración, porque recuerde usted que no son desembolsos de efectivo, únicamente son aquellos desgastes que ha sufrido todo activo, como lo son el mobiliario, los vehículos, los edificios, mobiliario y equipo, entre otros, ¿verdad? Y también existe otra sección que se denomina otros gastos de operación, que pueden ser regalías que la empresa puede dar, por eso está como gastos, y también el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Todos sabemos que la empresa también cuenta con obligaciones fiscales, dentro de ellas el impuesto sobre la renta, que puede deducirse para determinar y generar los pagos. Gastos financieros, acá tenemos la sección de intereses, cuando la empresa ha adquirido un préstamo, un financiamiento a través de una institución bancaria, pues también debe incurrir en esos gastos, que son los intereses, por eso está acá intereses, gasto, comisiones bancarias y descuentos sobre venta.
Acá también podemos incluir ingresos financieros, que estos pueden ser intereses percibidos, ya sea a través de una inversión que la empresa ha generado sobre otra empresa. Pueden existir los dividendos, los descuentos sobre compras y tanto los descuentos sobre ventas y sobre compras los podemos utilizar en la parte inicial de este esquema. También tenemos otros gastos que pueden ser las multas y recargos. Ya hablábamos dos clases anteriores donde indicábamos que dentro de las obligaciones de la empresa están las obligaciones fiscales, las obligaciones ante el seguro social, pero ¿qué pasa si no se cumple de forma oportuna en las fechas establecidas? Ya incurrimos en multas, en recargos. Entonces, todos estos ya se constituyen un gasto para la empresa. También pueden existir otros ingresos, ¿verdad? Por ejemplo, que la empresa pues se dedica a la producción, pero hay una bodega que no está utilizando y otra empresa le solicita que se la alquile, pues también, por eso lo tenemos acá dentro de otros ingresos, porque no son del giro del negocio de la empresa. Comisiones percibidas, ganancia de capital o ganancia en negociación de activos también, cuando la empresa vende un activo no corriente, como lo es un vehículo, mobiliario de equipo, un edificio, un mueble, un terreno, no son operaciones comerciales del giro ordinario de la empresa, pero se genera una venta. Entonces, cuando existe una ganancia por ello, también lo debemos de registrar. Y también tenemos otros ingresos, los premios de lotería, porque ellos también se constituyen como ingresos para la empresa y de los cuales también hay que pagar los impuestos correspondientes. Así es como estructuramos el estado de resultados. Decía, es una referencia, es para que usted sepa cómo iniciar para elaborar el estado, tanto el estado de situación financiera como el estado de resultado. No es para que usted venga y quiera memorizar todas las cuentas. Si lo puede hacer, enhorabuena. Pero el objetivo es que usted comprenda cómo iniciar, cómo está constituido, cómo se elabora y cuál es el orden. Ese es el principal objetivo. Siendo así, vamos a desarrollar la parte práctica con respecto a los esquemas. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Estamos bien con la información que se presenta? Sí, no hay ninguna duda. Gracias por confirmar. Gracias por indicar. Vamos a visualizar la parte práctica. Entonces, como les indicaba, los esquemas son nuestro punto de referencia. Ahora, ¿qué necesitamos para poder elaborar los estados financieros? Si recuerdan, venimos trabajando un caso en el cual iniciamos con un inventario. Claro, no lo desarrollamos, pero la sección del resumen fue nuestro punto de partida para elaborar el libro diario con la partida inicial, con la partida de apertura. Generando todas las operaciones, movimientos diarios, establecimos o desarrollamos el libro diario. A raíz de ello, desarrollamos el libro mayor, donde seleccionábamos y clasificábamos cada una de las cuentas y registrábamos los movimientos de acuerdo a las operaciones que se habían generado en el libro diario. Finalizando el libro mayor, este mismo nos sirvió para constituir o desarrollar el balance de saldos o el balance de comprobación, donde lo que hicimos fue seleccionar cuáles saldos corresponden a deudores y cuáles saldos corresponden a acreedores. Hasta este punto, usted ya maneja todos los términos en cuanto a qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un ingreso, qué es un gasto, o una pérdida o una ganancia. Entonces, también sabe cuál es la naturaleza de la cuenta. Por eso tenemos los saldos de tanto deudores como acreedores. Y llegamos a la sección de la hoja de trabajo. Bueno, antes de ello hicimos los ajustes también, los ajustes contables, y desarrollamos la hoja de trabajo. Recordemos entonces qué es la hoja de trabajo. Y este nos indica que es un instrumento o una herramienta que nos ayuda a preparar los estados financieros en cuanto a su contenido y a su forma. Entonces, esta hoja de trabajo es una herramienta de apoyo. ¿Para qué? Para que usted, ya clasificando las cuentas correctamente al estado financiero que pertenecen, ya solo le busque una estructura, ya solo le busque la forma con base al esquema. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, para poder elaborar estados financieros, de forma más fácil, usted necesita la hoja de trabajo. Entonces, la hoja de trabajo
por ejemplo, la casilla o la columna 1 y 2 son los saldos. Usted ya sabe que esto lo traemos del balance de saldos. Acá esta información es trasladada a la hoja de trabajo. La columna 3 y 4, donde figuran ajustes, son los movimientos que registramos en todas las partidas de ajuste que se elaboraron en su momento. Ahora, con respecto a la columna 5 y 6, que son los saldos ajustados, si usted recuerda lo que decíamos era, veamos qué cuentas manifestaron movimiento para ajuste contable y veamos si corresponde una suma o una resta de acuerdo a la naturaleza de la cuenta, donde recordamos que caja es una cuenta de activo con un saldo deudor, pero tenemos un ajuste en el lado del haber, está contrario a su naturaleza, lo que necesitamos es generar una resta. Y eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Generar los saldos ajustados, es decir, traer los saldos a su monto real. Si hubieron ajustes, movimientos que afectaron la cuenta, veíamos. Si la cuenta o el ajuste está en el mismo lugar de la naturaleza de la cuenta, lo sumamos. O si está en un lugar ubicado contrario a la naturaleza de la cuenta, lo restamos. Y eso fue lo que trabajamos en los saldos ajustados, donde había también algunos saldos que ya quedaron en cero. ¿Por qué? Con base a los ajustes, trajimos las cuentas ajustadas. Licenciada, ¿Qué manda? disculpe que la interrumpa, pero en la 3 y 4 no le comprendí. Muy bien. La 3 y 4, voy a explicar nuevamente. La columna 3 y 4, esta la trabajamos con base a los ajustes. Por ejemplo, tenemos los ajustes en esta sección. Si recuerdan, trabajamos la regularización del IVA, las depreciaciones y amortizaciones, el ajuste de la cuota X y el pago al juzgado correspondiente. Entonces elaboramos los ajustes, que decíamos que todos los ajustes se realizan con fecha de 31 de diciembre y lo que se pretende con los ajustes es traer las cuentas nominales y reales a su saldo actual al 31 de diciembre. Entonces hicimos los ajustes que son partidas contables y elaboramos las partidas correspondientes. Bueno, ¿qué hacemos entonces en la hoja de trabajo? Vamos a ir viendo qué cuentas tenían movimiento. Por ejemplo, iniciamos con este ajuste de IVA. En la hoja de trabajo lo que hacemos es ir a buscar en dónde está cada cuenta. Por ejemplo, tenemos inicialmente la cuenta IVA por pagar y vemos que está en el debe. Por naturaleza, yo sé que un IVA por pagar es un pasivo, pero como lo que hicimos fue liquidar la cuenta, por eso la tenemos en el lado contrario. Entonces, busco en la hoja de trabajo el IVA por pagar y veo que figura en la cuenta número 15. Entonces, lo que hago es trasladar ese registro en la columna correspondiente, en la columna del debe. Y luego el ajuste, la cuenta que continúa es IVA por cobrar. ¿Qué hago entonces? Veo, está en el lado del haber. Voy a mi hoja de trabajo, me posiciono en la cuenta de IVA por cobrar y copio este registro. Entonces, eso fue lo que hicimos con todas las partidas de ajuste. Por ejemplo, depreciaciones, lo tenemos en el lado del debe. Y note usted que depreciaciones acumuladas las tenemos en el lado del haber. Entonces, voy a la hoja de trabajo y recuerdo, esas cuentas no las había utilizado. Muy bien. Entonces, son las que figuran en esta sección, tanto de depreciaciones como depreciaciones acumuladas. Pero note usted que estamos utilizando la columna 3 y 4. Por eso es que la tenemos acá. Depreciación mobiliario de equipo en el debe, depreciación equipo de computación en el debe y amortización gastos de organización. Tal cual está en la partida. Así es como lo tenemos en el ajuste que tenemos de depreciaciones y amortizaciones. Eso fue lo que hicimos en cuanto a... Vamos a ver la cuenta, otra cuenta que liquidamos es la cuenta de X por pagar. Entonces, acá lo tenemos en el debe. Lo que vamos a hacer es, buscamos la cuenta en la hoja de trabajo, X por pagar, y yo ya traía un saldo con el balance de comprobación. Pero, ¿qué me dice el ajuste? Mire, el ajuste se va a liquidar. Esa cuenta, la empresa ya no tiene ninguna obligación. Muy bien, por eso lo registramos en el lado del debe. Aquí está. Y en automático esa cuenta me va a quedar a cero. ¿Por qué?
tengo operaciones contrarias a su naturaleza. Entonces, este es un pasivo. Si estuviera en el lado del haber, yo lo sumo, pero como está en el lado del debe, en el lado contrario a su naturaleza, yo lo estoy restando. Es por eso que esa cuenta me queda en cero. De igual forma, el ajuste de la cancelación que se hizo por el descuento judicial. Si recordamos, lo teníamos inicialmente como un pasivo, pero en los ajustes lo dejamos para liquidar en el debe. Es así como también estamos liquidando la cuenta de descuento judicial para que quede en cero. Entonces, de eso se trata los ajustes, ¿verdad? Y eso fue lo que hicimos en cuanto a los movimientos. Ahora, con la cuenta de caja, si se observa, tenemos movimiento en la cuenta de caja, tanto en el ajuste de X por pagar y la de descuento judicial. ¿Qué hago entonces con ellas? Las sumo y veo que ambas están en el lado del haber. Caja con 2.370 más los 400 de descuento judicial que se canceló al juzgado correspondiente. Entonces lo que hice fue sumar ambas cuentas en el lado del haber. Ajustes tanto de este ajuste como del descuento judicial. Y así es como tengo entonces los movimientos en la columna 3 y 4, que corresponde a los ajustes. Acá yo registro todos los ajustes que realicé. ¿Y qué decíamos en su momento? Mire, va a generar suma o resta en las cuentas que tienen movimiento. Por ejemplo, caja, por ejemplo, iba por cobrar. ¿Cuál otra? En las cuentas que se liquidaron. Ahora, las que no tienen movimiento, usted copia el saldo tal cual está. Veamos, mercadería no tiene movimiento, papelería y útiles tampoco. Entonces, tenemos ahí los saldos que corresponden. Y esto en la columna 5 y 6 ya tenemos saldos ajustados. Este es nuestro punto de partida. No sé si queda clara su duda ahí o necesito. Sí, ahora sí, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces, ya teniendo los saldos ajustados, este será nuestro punto de partida para elaborar estados financieros. Para efectos de mejor visibilidad, yo voy a ocultar la columna 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Lo que nos va a servir en este momento son los saldos ajustados. Y es por ello la importancia que usted ya tenga clasificado los saldos correctamente. Porque ¿qué pasa si usted caja, por ejemplo, por error la colocó en el haber, en la columna 6 y no en la columna 5? Desde ahí ya vamos a tener un desfase, ¿verdad? Note usted también que los saldos ajustados nos deben generar sumas iguales. Si se da cuenta, los totales son de 344.269. ¿Por qué? Nos tiene que cuadrar. Si a usted no le cuadra, pues en algún momento una suma o una resta hizo mal o colocó un saldo donde no corresponde, ¿verdad? Eso sí recuerde. ¿Dónde va a colocar las cuentas de acuerdo a su naturaleza en función del saldo? Siendo así, nuestro punto de partida, recuerde, serán los saldos ajustados. Bueno, ahora necesitamos clasificar las cuentas a donde corresponden. Y ahora ya conocemos entonces la naturaleza de la cuenta. Por ejemplo, caja. Caja es un bien de la empresa, son billetes y monedas que posee la empresa, entonces yo las clasifico como un activo, ¿verdad? Bancos son todas las cuentas que la empresa posee en las instituciones financieras para el movimiento de sus recursos. En este caso, pues, puede ser cuentas monetarias, cuentas de ahorro, entre otras. Entonces, también son derechos de la empresa. IVA por cobrar. Todas las cuentas que sean por cobrar son derechos de la empresa. Por consiguiente, se constituyen como un activo. Ahora bien, la cuenta que tiene un tratamiento diferente es la cuenta de mercaderías. La cuenta de mercaderías. Y note usted que en mercadería tiene un tratamiento diferente. ¿Por qué? Vamos a explicar. La cuenta de mercadería, recordemos, cuando iniciamos las operaciones contamos con un inventario inicial, pero recuerde, los estados financieros son al final de un periodo contable. En consecuencia, lo que vamos a tener es un inventario final. Entonces, para efectos de
clasificar la cuenta de mercadería, recuerde, el saldo ajustado lo va a constituir como una pérdida, reconociendo que es un saldo inicial, un inventario inicial. Ahora, si recuerda, en los ajustes, dentro de la información complementaria que nos mostraba el caso, nos indicaba en el numeral 5. Y este dice, el inventario final asciende a 115,000. Esta información puede estar dentro de los ajustes o en la información adicional. Entonces, usted siempre tenga presente que mercadería tiene un tratamiento diferente, porque puede ser un inventario inicial que será su saldo ajustado, usted lo clasifica como una pérdida o un gasto, y el inventario final de mercadería usted lo va a clasificar en la columna 8 y en la columna 9 como una ganancia y como un activo. ¿Por qué? Porque cuando usted cierra el ciclo, el periodo contable al 31 de diciembre, ese su inventario final se va a constituir como su inventario inicial para el siguiente periodo. Entonces sí tenemos que tener el debido cuidado con el tratamiento de la cuenta de mercadería. Recuerde, cuando usted vea su saldo ajustado de mercadería, en automático usted recuerde que este lo va a constituir como una pérdida porque es el inventario inicial para su ejercicio. Busque dentro de la información adicional cuál es el inventario final. Entonces, este lo utiliza para colocarlo en la columna de ganancia y en la columna de activo. Esa es la única cuenta que tiene un tratamiento diferente. Las demás cuentas usted las sigue clasificando. Papelería y útiles, usted sabe entonces que son bienes que posee la empresa para su uso, para uso de oficina, uso de trabajos administrativos, pues van a ser entonces clasificados como un activo. Mobiliario y equipo, ya sabe usted que es un activo no corriente. Equipo de computación de igual forma, ya sabe que es un activo, son bienes, son propiedades de la empresa que las ha adquirido para generar más recursos económicos. Gastos de organización, si recuerdan, dijimos, son los únicos gastos que se van a clasificar como un activo. Acá también puede encontrar este como un sinónimo de gastos de constitución, es lo mismo. Dijimos, son los gastos que ocurren cuando la empresa genera todos sus trámites para inscribirse ante el registro mercantil, ante la Superintendencia de Administración Tributaria, ante el Seguro Social. Son todos esos gastos que la empresa realiza por primera vez para iniciar operaciones. Llegamos a la cuenta número 9 y acá tenemos los proveedores. Sabemos que los proveedores son personas o empresas a quienes les hemos comprado mercadería al crédito. Entonces tenemos una obligación. Entonces esto es un pasivo. Documentos por pagar. Recuerde, todas las cuentas que sean por pagar son obligaciones y en consecuencia son un pasivo. De igual forma, el capital que se tiene constituido en esa fecha. Llegamos a la sección de compras. Bueno, compras, usted pregunta entonces a qué elemento pertenece. Si pertenece al estado de resultados o al balance general. Si usted no recuerda, puede ir a visualizar su esquema. Voy a dejar de compartir esto y voy a compartir el esquema en este momento para que veamos en dónde está la cuenta compras y por qué lo tenemos en la clasificación del estado de situación, del estado de resultados. Veamos acá, costo de ventas está integrado por inventario inicial, compras. Aquí está la cuenta compras. Muy bien, entonces de esta forma ya vamos a ir viendo, por ejemplo, las ventas están dentro del estado de resultados y todos los gastos que corresponden a sueldos, bonificaciones, comisiones, entre otros, ya pertenecen al estado de resultados. Continuemos verificando. Solo me confirman si ya está proyectada la hoja de trabajo. ¿Se ve la hoja de trabajo proyectada? Sí, ya se ve. Muy bien. Entonces decíamos, la cuenta compras la vamos a clasificar en la columna 7 porque pertenece al estado de resultados. Acá vamos a hacer énfasis que puede ser pérdida o gasto. Son sinónimos, pero en algún momento pueden dar a confundir ingreso. Entonces, usted va a ir clasificando la cuenta de acuerdo a su naturaleza. Alquileres. Muy bien, alquiler pues es un gasto que la empresa realiza.
Recuerde, alquileres pueden existir en diferentes modalidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si son alquileres pagados? Es un sinónimo. Pero, ¿qué pasa si son alquileres pagados por anticipado? Ahí ya no es un gasto, sino que es un activo. ¿Por qué? Porque la empresa ya tiene un derecho de utilizar ese servicio porque ya lo ha pagado anticipado. Entonces, recuerde usted, todo lo pagado por anticipado será un activo. Y todo lo que diga solo pagado es un gasto. En este caso también tenemos las ventas. Las ventas son ingresos que recibe la empresa. Él iba por pagar, si usted se da cuenta, dentro de los ajustes lo que hicimos fue liquidarlo de tal forma que ya no existe esa obligación. Y los sueldos de administración, sueldos de ventas, usted recuerda el esquema, los vimos en el esquema del estado de resultados como gastos de operación. Por eso lo estamos colocando en la columna número 7, que son los gastos que corresponden en este sentido a sueldos de administración de ventas, comisiones, bonificaciones y cuotas patronales. Así es como estamos clasificando esos gastos. Ahora, recuerde usted también que veíamos la sección de depreciaciones y hacíamos énfasis cuando realizamos la clase y generamos los ajustes contables. Recuerde usted que todas las cuentas que digan depreciación en conjunto con el activo se constituyen como un gasto y un gasto de administración. Voy a ir al esquema nuevamente para que recordemos, para que usted tenga presente y recuerde que sí lo vimos en su momento. Vean, acá está el esquema del estado de resultados y tenemos gastos de distribución que corresponden a todas las operaciones del departamento de ventas y tenemos el esquema en gastos de administración y acá tenemos toda la depreciación. Depreciación en mobiliario y equipo, equipo de oficina, equipo de computación y amortizaciones también. Entonces, esa es la razón por la que estamos dejando estas cuentas en el estado de resultados, clasificándolas como gasto. Caso contrario de las depreciaciones acumuladas, estas originalmente las constituimos como un pasivo, pero vamos a ver en el esquema del estado de situación financiera, las depreciaciones acumuladas se las vamos a restar a sus activos. Ya lo vamos a ir viendo. Ya vamos a ir viendo el estado financiero individual y vamos a ver cómo es la estructura de cada uno. Bueno, entonces lo que hicimos en este sentido fue clasificar las cuentas si pertenecen a un estado de resultados o si pertenecen al balance general o estado de situación financiera. Entonces, acá usted ya sabe si es una cuenta de activo, si es una cuenta de pasivo, si es una cuenta de ingreso o una cuenta de gasto. Se ve ahora proyectada la hoja de trabajo. Sí, se ve. Gracias por indicar. Entonces, decíamos lo que hicimos con la hoja de trabajo. Recuerde, lo que necesitamos son los saldos ajustados. Luego de los saldos ajustados, usted va a clasificar si esas cuentas pertenecen a un gasto, si pertenecen a un ingreso, si pertenecen a un activo o si pertenecen a un pasivo. Recuerde también que la única cuenta que tiene un tratamiento diferente es la cuenta de mercaderías, donde su saldo ajustado usted lo va a registrar como un gasto y dentro de su información adicional busque el inventario final porque este lo va a clasificar como un ingreso y como un activo. Es la cuenta que tiene un tratamiento diferente, la única. Muy bien, habiendo generado toda la clasificación, lo que va a hacer es generar sumas verticales, donde la columna 7 y 8 deben de sumarle igual y la columna 9 y 10 también. Pero vea, cuando generamos sumas verticales nos percatamos que la columna del debe suma más que la columna del haber. En este caso, la columna de pérdida o gasto suma más que la columna de ganancia o ingreso. Entonces, desde este punto, usted sabe que la empresa generó más gastos que ingresos y la diferencia es de 24,978.59. Entonces,
Desde ahí usted dice, bueno, la empresa en ese ejercicio fiscal lo que representó es una pérdida en el ejercicio. Entonces, en automático usted va a colocar esa diferencia en el lado contrario. Si se da cuenta, lo que estamos haciendo es generar el registro en la columna de ganancia para que nuestras sumas ya sean iguales. Pero desde el punto que usted genera la suma vertical, ya sabe qué columna suma más. ¿Qué hubiera pasado si la columna de ganancia o ingreso sumara más? Entonces, la empresa en ese ejercicio fiscal obtuvo una ganancia. Entonces, esa es la forma para poder identificar desde la hoja de trabajo si la empresa muestra una pérdida en el ejercicio o una ganancia en el ejercicio. Vamos a hacer la misma operación en el balance. Vamos a generar suma vertical de activos y pasivos. Y ahí pues también nos percatamos de que en este caso también existe una diferencia. Y acá lo que debemos de observar es que esta pérdida del ejercicio también la debemos de registrar en el balance o en las cuentas de balance para poder liquidar y generar sumas iguales. Recuerden, cuando sea una pérdida del ejercicio, la registra en la columna 8 y 9. Y cuando sea una ganancia del ejercicio, usted la registra en la columna 7 y 10. Así es como usted va a generar el registro de esta diferencia. Recuerde, puede existir una diferencia negativa que llamamos pérdida del ejercicio o puede existir una diferencia positiva que llamamos ganancia del ejercicio. Muy bien, así es como podemos determinar entonces las diferencias y podemos generar sumas iguales en la columna 7, 8 y sumas iguales en la columna 9 y 10. Acá podemos decir que con esto ya podemos elaborar los estados financieros. No sé si se comprende, alguna duda, alguna inquietud, alguna consulta. ¿Vamos comprendiendo la información? Sí, licenciada. Muy bien. Recuerden que lo que necesita son los saldos ajustados. Luego, clasifica las cuentas al estado financiero que pertenece, genera sumas verticales. Recuerde, la columna 7 y 8 en su suma inicial no le van a dar sumas iguales. Entonces, esa diferencia usted tiene que saber qué columna suma más. Si la columna 7 suma más, ya sabemos que es una pérdida del ejercicio. Si la columna 8 suma más, sabemos que es una ganancia. Y ya sabemos que cómo registrarla. Cuando sea una pérdida, usted la registra en la columna 8 y 9, y cuando sea una ganancia, usted la registra en la columna 7 y 10 para poder generar sumas iguales. Muy bien, con esta hoja de trabajo ya hemos finalizado las 10 columnas y ahora lo que necesitamos es elaborar o estructurar los estados financieros. ¿Y cómo lo vamos a estructurar? Con base al esquema. Muy bien. Ahora vamos a ir a desarrollar el estado de resultados. Tenemos una definición y nos indica que el estado de resultados también se le conoce como estado de pérdidas y ganancias. Así se le conoce, es un sinónimo. Entonces, cuando usted tenga la vista, puede llamarlo estado de resultados o también pueden llamarlo estado de pérdidas y ganancias, que es válido. También representa de forma ordenada los ingresos, costos y gastos. Ya ve, por eso es la importancia del esquema, porque debe de presentarse de forma ordenada. Muy bien, el estado de resultados debe contener un encabezado. Recuerden, todos los estados financieros contienen un encabezado, donde usted ya sabe que tiene que contener el nombre del estado financiero, la fecha. Cuando llegamos al punto de la fecha, voy a hacer énfasis en que el estado de resultados se elabora para un periodo completo. Por eso tenemos que acá que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Caso contrario con el balance general o el estado de situación financiera. Vea usted que solo dice al 31 de diciembre del año que está cerrando. Recuerde entonces, el estado de resultados se elabora por un periodo completo, un periodo fiscal completo, un periodo contable completo. Ahora, el balance general, este es acumulativo.
Si recuerdan, hay cuentas que se liquidan por más de un año, entonces traemos saldos de periodos anteriores. Por eso estamos cerrando este estado de situación financiera al 31 de diciembre. Entonces, tenga presente esto, porque a veces en la práctica se da, le colocan el periodo completo, no es correcto. El único que debe contener el periodo completo es el estado de resultados, porque ese se elabora con información de un año. El balance general se elabora con información acumulativa de todos los años. También recuerde que debe contener el nombre de la empresa, el nombre del propietario y la unidad monetaria. Es importante. Si la empresa pues solo tiene operaciones en territorio nacional, pues únicamente estarán quetzales. Pero ¿qué pasa con aquellas empresas que son multinacionales que generan estados financieros en diferentes monedas? Necesitamos dejar en claro en qué tipo de moneda se está presentando la información. Muy bien, entonces, para elaborar el estado de resultados, usted necesita utilizar la información de la columna 7 y 8. Cuando usted ya sabe que ha clasificado de forma correcta, entonces también visualiza su esquema y recuerda que el esquema inicia con los ingresos, inicia con las ventas. Entonces, ¿qué va a hacer? Buscar cuál es el monto de la cuenta de ventas en su hoja de trabajo. Recuerde solo columnas 7 y 8. Y en la cuenta número 14 figura la cuenta de ventas. Y este es el monto que estoy utilizando. El esquema del estado de resultados me decía, vea si hay ventas, vea si hay devoluciones sobre ventas. En este caso, nuestro ejemplo no trae devoluciones. Entonces, continúe con el costo de ventas. ¿Y qué va a utilizar para el costo de ventas? Va a utilizar la cuenta de compras. Muy bien. Se va a su hoja de trabajo, busca en dónde está la cuenta de compras y observa que en la cuenta número 12 está con 98,214. Muy bien. Vea que también necesita el inventario inicial. Perfecto. Se va a la hoja de trabajo y busca su inventario inicial, donde recuerda que fue la cuenta que utilizamos con un tratamiento distinto, y el inventario final, que es la cuenta que utilizamos de acuerdo a la información adicional. Bueno, y usted dirá, ¿y cómo sé cuál es este orden? Lo que debe hacer es ir a verificar su esquema. A un principio, cuando no hemos elaborado estados financieros, pudiese ser un tanto difícil o poder encontrar qué cuenta continúa, pero para eso usted ya ha clasificado y tiene acá su esquema. Vaya viendo. Si está la cuenta ventas, registre la cuenta ventas. Dice menos devoluciones y rebajas sobre ventas. Esa cuenta no la estamos utilizando en el ejemplo. Mercaderías, utilice el inventario inicial, utilice las compras. También réstele el inventario final para continuar con otros ingresos. No tenemos otros ingresos en el ejemplo. Continúa entonces con gastos de distribución y gastos de administración. Así lo indica el esquema. Y como usted ya ha clasificado de forma correcta las cuentas, se le hace tan sencillo poder ir generando su estado de resultados. Solo me confirman si está proyectado el estado de resultados en este momento. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para determinar el costo de ventas? El esquema nos indica, sume las compras, sume el inventario inicial y reste el inventario final. De esta cuenta tenemos el costo de ventas. Significa que la mercadería nos costó 14,000, pero nosotros la vendimos en 17,000. Muy bien. Para determinar esa ganancia en ventas, vamos a determinar el margen bruto en ventas. Así se denomina. ¿Y cómo lo va a determinar? Genera una operación donde el total de ingresos le resta el costo de ventas y de esta cuenta obtiene el margen bruto en ventas. Muy bien, usted puede decir, sí generó una ganancia de 3,000 solo en la venta, pero recuerda que la empresa no solo se mantiene de las compras y de las ventas, no, también necesita personal para que esté operando de forma administrativa como de forma operativa, y para ello incurre en gastos de sueldos, bonificación, incentivo, cuota patronal, alquileres, depreciaciones.
entre otros. Entonces, lo que hace es clasificar cuáles pertenecen a gastos de administración y cuáles pertenecen a gastos de venta. Y eso de igual forma lo va a llamar a su hoja de trabajo. Sueldos de administración, muy bien, usted va a buscar en la hoja de trabajo dónde está y observa que en la cuenta 16 está la saldos de administración. Muy bien, es lo que hace es trasladar para obtener un total de los gastos de administración y los gastos de venta. Lo que está haciendo es una suma en cada uno. Muy bien, cuando usted ya ha generado todos los registros, para que le sea fácil, usted en su hoja de trabajo puede ir marcando qué cuenta ya ha registrado, ¿verdad? Para que se le haga fácil, se le haga sencillo. Y usted esté seguro también que generó todos los traslados. Entonces, en el estado de resultados, recordemos, en la hoja de trabajo nos indicó, bueno, esta empresa obtuvo una pérdida. Muy bien. ¿Cómo va a generar la pérdida? Recuerde, usted traía un margen bruto en ventas positivo, pero todos los gastos son salidas o egresos, ¿verdad? Entonces le va a restar los sueldos de administración y le va a restar los gastos de administración y los gastos de venta. De esta cuenta tenemos que el resultado del ejercicio es una pérdida para la empresa. Entonces, en este punto, usted asegure que esta pérdida que le generó acá sea la misma que le generó su hoja de trabajo, 24,978,59. Son los que tiene por acá, 24,978,59. Y así es como elaboramos el estado de resultados. Lo que necesita es generar su hoja de trabajo y mantener su esquema. Vea su esquema. Ahorita va a ser un tanto, pues, laborioso ir buscando la cuenta, pero si usted lo practica, pues se le va a facilitar. Le decía a un inicio, no es necesario que usted se memorice las cuentas, no, solo que usted sepa cuál es la estructura. Por ejemplo, sabe que debe iniciar con los ingresos, luego pues el costo de ventas, luego los gastos de organización, los gastos de administración, que son los comunes. ¿Y qué va a hacer para determinar el costo de ventas? Hace una resta de los ingresos menos el costo de ventas, utiliza entonces el margen bruto. Y para poder obtener el resultado, al margen bruto le va a restar los gastos de operación, tanto de administración como de ventas. Ahí usted va a determinar su resultado. ¿Qué pasa entonces en este ejemplo? Lo que traemos es una pérdida del ejercicio. Dijimos, si el resultado es positivo, este será una ganancia del ejercicio. Y así es como estructuramos el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario. ¿Se comprende la información? ¿Cómo estamos desarrollando? Sí se comprende, licenciada. Por el momento no tengo ninguna duda. Gracias por confirmar. Gracias por indicar. Así como les decía, la verdad que solo tengo a 4 estudiantes en la sesión. Esperamos que los compañeros puedan observar la clase y que también pues puedan practicarlo, ¿verdad? Vamos a visualizar también el balance general o estado de situación financiera. Y en este pues nos permite visualizar las cuentas de activos y pasivos. ¿Recuerdan? Debe contener también el encabezado y damos inicio con el activo, donde este se clasifica como corriente y lo que hacemos es llamar todas las cuentas que se liquidan en un periodo menor a un año. Acá, si usted no sabe cuáles son, puede ir a su esquema, puede ir a buscar y lo que va a hacer es trasladar sus montos de la hoja de trabajo para su estado de situación financiera. Entonces, ve aquí la cuenta de mercadería. ¿En dónde está en la hoja de trabajo? Está en el activo. Muy bien, es lo que estamos haciendo, trasladar todas las cuentas que figuren en su hoja de trabajo, tanto del activo corriente como del activo no corriente. Muy bien, cuando llegamos a las cuentas de activo no corriente, recuerden, son todas aquellas cuentas que se van a liquidar por un periodo mayor a un año. Y usted, para que sea fácil,
recuerde que las cuentas de no corrientes son aquellas todas propiedades tales como mobiliario, equipo de computación, vehículos, inmuebles, maquinaria. Son todos aquellos bienes que la empresa posee, de los cuales espera obtener beneficios económicos futuros, porque con ello también genera utilizarlos por más de un periodo, ¿verdad? Entonces nos decía el esquema, a todos los activos no corrientes, réstele las depreciaciones acumuladas. Voy a dejar de compartir la hoja y vamos a observar el esquema para que usted recuerde cómo está el esquema. El esquema del estado de situación financiera nos indica, registre los activos no corrientes y résteles la depreciación o la amortización. Lo tenemos en esta sección, donde nos indica que en el activo no corriente están los inmuebles, la maquinaria, vehículos, equipo de computación, y por último dice menos depreciación acumulada. De igual forma, gastos de organización, gastos de constitución o instalación, menos amortización acumulada. Entonces, estamos cumpliendo con el esquema, estamos cumpliendo con el orden para la presentación de la información financiera. Entonces, ¿qué hace? Utiliza sus cuentas de activo no corriente y a ellas les va a restar la depreciación acumulada o la amortización acumulada, tal cual se muestra en el ejemplo, donde observe que a los activos no corrientes le estamos restando la depreciación acumulada. Acá ya está en signo de negativo, significa que le vamos a restar. Entonces, lo que necesita hacer es trasladar todas las cuentas que usted ya clasificó en la columna número 9. Si se da cuenta, son todas las cuentas de activo. Y nos decía el esquema, réstele las cuentas de depreciación acumulada. Y así lo hicimos. Eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Entonces, para conocer el total de activo, lo que usted va a hacer es una operación, una suma vertical de sus activos corrientes, sus activos no corrientes, y acá lo tengo como suma porque yo ya lo tenía acá como un negativo. Entonces, esto en automático me va a restar. Es importante que recuerde la ley de signos, porque si usted acá le coloca menos, porque el esquema dice réstele, lo que va a hacer es sumar. Eso sí, recuerde la ley de signos. Cuando usted va a colocar un negativo con un negativo, lo que le va a hacer es sumar. Entonces, recuerde que la operación que debe de realizar es una suma de activo corriente, una suma de activo no corriente y le resta su depreciación acumulada. En este sentido va a obtener su resultado del total de activo. El esquema continuaba y decía, bueno, luego que usted ha desarrollado sus cuentas de activo, vea qué cuentas tiene como pasivo. En su hoja de trabajo, en la columna número 10, usted observa que de pasivo tiene la cuenta de proveedores, la cuenta de documentos por pagar y la sección de capital. Pero si recuerda el esquema, el capital ya nos los trabajaba en la sección de patrimonio. Entonces, ¿qué hace? Sumar sus dos cuentas de pasivo. Y estas las tenemos en pasivo corriente porque se esperan liquidar durante un periodo. ¿Qué pasa si fuera, por ejemplo, acá documentos por pagar a largo plazo? Como lo indicamos al inicio, todas las cuentas que son a largo plazo se van a clasificar como activos o pasivos no corrientes. Pero acá la información solo nos dice documentos por pagar. Entonces esperemos que se liquide en un periodo menor a un año. En cuanto al patrimonio, nos decía, utilice el capital y a ello también considere la cuenta de pérdida o la cuenta de ganancia. En este caso, lo que el ejercicio nos arrojó fue una pérdida y por ello la estamos restando al capital. Entonces, lo que tenemos acá es una operación o una suma del pasivo más el capital menos la pérdida del ejercicio. Lo estamos restando porque es una pérdida y eso significa que va a disminuir el patrimonio, va a disminuir el capital. Pero ¿qué pasa si fuera una ganancia? Lo que va a hacer es sumárselo al capital. Eso sí recuerde, lo tenga presente. En el estado de situación financiera, en la sección de capital, se le resta la pérdida
o se le suma la ganancia. Y es así como desarrollamos también el estado de situación financiera o el balance general. Recuerde, lo indispensable es que usted tenga clasificado correctamente las cuentas en su hoja de trabajo para que ya con esta clasificación, con base en el esquema, usted ya pueda estructurar el estado de resultados y el balance general. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguna inquietud. No, ninguna. Muy bien. De momento, usted vaya a verificar el caso completo. Yo les voy a compartir ya la hoja que contiene la estructura y el desarrollo del estado de resultados, el balance general, o recuerdo que ya está en la plataforma. La estructura, los esquemas, yo se los compartí la semana pasada. Vaya, lea los esquemas, vea cuáles son las distintas secciones, porque le decía, no es que usted vaya a memorizarse la información, todas las cuentas, no. Lo importante es que usted comprenda cuál es la forma de presentarlo, porque de esta forma la información va a ser relevante, porque la junta directiva, el consejo de administración va a ir a ver, bueno, ¿cuánto tengo de activo corriente? Pues tengo 275,000. Bueno, ¿cuánto tengo de activos no corrientes? 26,000, pero este ya transcurrió un año, ya tiene una depreciación acumulada. Entonces, la administración, la junta directiva ya sabe cómo está la situación financiera de la empresa. O que digan, por ejemplo, cuál es el resultado del ejercicio y observen que hay una pérdida en este caso, ¿verdad? De esta forma, la información se presenta y es comprensible. ¿Se recuerdan? Es una de las características. Entonces, es útil para la toma de decisiones. Pero, ¿qué pasa si usted únicamente le presenta un listado de todas las cuentas? No está siendo comprensible y no puede ser útil para la toma de decisiones. Con esta forma de presentar los estados financieros, con esta forma de presentar la información, es una forma ordenada y estamos cumpliendo con los esquemas para presentación. Entonces, de esta forma, usted puede verificar. Claro, usted tal vez en su función de administrador no va a realizar o a preparar la información contable, pero sí está dentro de su responsabilidad verificar esa información, porque usted en su función de administrador, de representante legal, de propietario de la empresa, por ejemplo, está dentro de su obligación firmar esos estados financieros. Entonces, sí tiene que asegurar que la información está siendo presentada correctamente, porque usted no va a firmar cualquier documento que le presenten, no debe de evaluar. Y para que usted sepa que sí está correctamente, usted ya tiene conocimiento de los esquemas, de la forma de presentarlo, cómo debe estructurarse. Y por eso la importancia de que usted también vea los esquemas, sepa cómo debe presentarlo. Decíamos, para efectos de nuestro curso, solo vamos a estudiar estos dos estados financieros. Usted sabe que existe un conjunto completo de estados financieros. Recuerde que está el estado de situación financiera o balance general, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo de efectivos y con ellos las notas a los estados financieros. En su función de administrador, usted sepa que existen 5 estados financieros y esos 5 son los que usted tiene que firmar en su responsabilidad como administrador de la empresa. Entonces, con esta información finalizamos nuestra clase correspondiente a la número 13, ¿verdad? Teníamos una hora programada, creo que nos tomamos 10 minutitos de más, de igual forma iniciamos 5 posterior, pero lo importante es que usted comprenda la información. Ahorita en este momento no hay tarea cargada para entregar, pero vaya, practique, haga usted el ejercicio completo, utilice su libro diario, su libro mayor, su libro de balance de comprobación, vea la hoja de trabajo, aprenda a clasificar las cuentas a donde corresponden y a preparar estados financieros, que ese es el objetivo, ¿verdad? Si usted pues se le dificulta en un tanto preparar, por lo menos sí sepa cuál es la forma, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud antes de que finalicemos. Solo con el material que se ha compartido en todo el curso sigue todavía en plataforma, igual que los videos.
Es correcto. Yo les he compartido el material, está disponible, lo de todas las clases. Como les indicaba, todas las clases se graban, yo les comparto el enlace. Por ejemplo, ahorita que finalicemos esta clase, yo ya descargo la grabación, la coloco en mi canal de YouTube, les comparto el enlace para que ustedes puedan visualizar. Los esquemas ya los tienen disponibles. La hoja de trabajo, permítanme, ahorita voy a verificar de una vez. Yo recuerdo que ya la cargué. Contabilidad, domingo. Un momento, ahorita les confirmo. Yo recuerdo que ya está disponible el caso completo. Está en el módulo 3. Y sí está el caso completo, ya está disponible. Ahí ya lo puede visualizar. Entonces, al finalizar nuestra clase, yo ya les comparto el enlace para que también puedan, en algún momento que necesiten recordar algo, ahí está la información, ¿verdad? Entonces, si no hay más